Chicos, ¿cómo están? En esta ocasión hablaremos de compuestos químicos inorgánicos en la etapa 4 de la materia y sus transformaciones. Muy bien, debemos recordar la ley de la conservación de la materia, en la que establecen que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Debido a que nosotros como humanos somos materia y como estamos en constante interacción con la materia, ya sea que la transformemos, la usemos o la desechemos, debemos saber que la materia se clasifica en diferentes formas teniendo en cuenta su estructura y propiedades. La clasificación no son tan estrictas debido a que hay sustancias que no caben o no se pueden clasificar de manera fácil o sencilla en diversos grupos establecidos de las clasificaciones que ya existen. ¿Sí? La clasificación de la materia más sencilla es de acuerdo a si son sustancias simples o compuestas. Las sustancias simples son el estado natural en el que se encuentran los metales y no metales en la naturaleza, mientras que las sustancias compuestas son combinaciones químicas o físicas de las sustancias simples de metales o no metales. A las sustancias compuestas que se obtienen de combinaciones químicas de sustancias simples de los metales o no metales se les nombra compuestos químicos. En sí, las palabras compuestos químicos significa que los compuestos contienen más de una sustancia simple y químicos porque esta combinación ocurre a través de transformaciones que estudia la química. Entonces, los compuestos químicos son sustancias simples que se combinan por transformaciones que va estudiando la química, ¿sí? Bien. Primeramente, para saber la cuestión de los compuestos, cómo se utilizan, cómo se clasifican, en esta etapa viene lo que es una problemática de actualidad, que es la conciencia ambiental, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la basura se clasifica como basura orgánica e inorgánica. Es una clasificación muy simple y muy sencilla que nosotros conocemos, ¿sí? Y que genera un problema de manera ambiental. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber que al consumir algún producto, que los desechos de ese producto producen una contaminación, ¿sí? Bien. ¿Por qué se clasifica de esta forma la basura? Porque si hablamos de orgánico es todo aquello que sea biodegradable, mientras que lo inorgánico es todo aquello que no es biodegradable, ¿sí? Si hablamos de basura orgánica, estamos hablando de restos de comida procesada o sin procesar, ¿sí? Mientras que la basura inorgánica es no biodegradable, incluye sustancias como el PET, el unicel, papel, cartón, desechos de papel higiénico, plásticos en general, diversas latas de aluminio, hay diferentes tipos de aluminio, el vidrio y demás. No es biodegradable esa basura, ¿sí? Por eso se clasifica de esa forma. Es una de las clasificaciones simples que conocemos, ¿verdad? Dentro de esa clasificación simple de orgánico e inorgánico hay subclasificaciones, ¿sí? Para tener una conciencia ambiental debemos de ser conscientes de cuál es el problema que presenta el mundo actualmente, ¿sí? Porque es un problema de conciencia mundial, ¿sí? De diferentes países lo van atacando en diferentes formas esta conciencia ambiental que nosotros necesitamos conocer y mejorar, ¿sí? Porque conocemos la problemática de la acumulación de la basura en diferentes puntos de las ciudades, los vertederos que ya están llegando al límite de su capacidad, ¿sí? Y que están produciendo más contaminación, aumentando los gases del efecto invernadero. Bien, como conocemos la clasificación de la basura inorgánica de manera general, se clasifica en metales, la cuestión de separación de los metales, nada más que en nuestro país solamente reutilizan o reciclan lo que son metales de latas de refrescos, siendo que las latas de alimentos procesados también son metales, pero de diferente calidad. Entonces son dos tipos de metales realmente, ¿sí? La cuestión de plásticos, y existe una gran infinidad de plásticos que normalmente se clasifica la cuestión del PET y lo que es el de alta densidad, ¿sí? La cuestión del papel. Papel incluye papel encerado de libros, papel de libretas, cartón y demás, ¿sí? No es lo mismo reciclar lo que es el cartón, que no tiene la cuestión del encerado o de la impresión, a lo que es papel encerado, ¿sí? Que es diferente cómo se recicla en su proceso.
y la cuestión de plásticos en general, ¿sí? Entonces, es una clasificación muy generalizada la que se realiza en nuestro país y más en nuestra ciudad. Bien, debemos conocer que existen diferentes colores para los contenedores de acuerdo a lo que se va a separar. Si hablamos de desechos peligrosos, en los hospitales tienen contenedores rojos, ¿sí? Esos contenedores rojos también deberían estar en ciertos puntos de la ciudad o en ciertos lugares para poder desechar de manera correcta la cuestión de las baterías, todas las pilas de los controles remoto, ¿sí? O del reloj, de la calculadora, se deben desechar en un contenedor específico para pilas. ¿Por qué? Si las tiramos a la basura, pasa un tiempo, se revienta esa pila, todos los ácidos y las sustancias químicas que tiene esa pila o batería van y dan a la tierra, causando una contaminación más grave, ¿sí? La cuestión de insecticidas, aceites, aerosoles, productos tecnológicos, residuos hospitalarios, infecciosos, ¿sí? Eso va en contenedores rojos. Mientras que los contenedores azules son para papel, todo tipo de papel, cartón, periódico, revistas, papeles de envolver o folletos publicitarios, entre otros tipos de papeles que existen. En cuestión de los contenedores amarillos, son plásticos y envases metálicos, latas, envases de alimentos, bebidas, bolsas, entre otros, ¿sí? Para vidrio existen los contenedores de color verde, ya sea que sea vidrios en forma de botellas que estén quebrados o demás. Cerámica también no entran dentro de la clasificación de estos contenedores porque la cerámica es diferente al vidrio, el tipo de sustancias que se utilizan para crear la cuestión de la cerámica, que es lo que marca ahí la imagen. Dice: importante no utilizar para cerámica o cristal, son sustancias, por así decirlo, totalmente diferentes. Mientras que los contenedores naranjas se utilizan para sustancias orgánicas, totalmente residuos de alimentos. Si no se tiene este contenedor, se utiliza el gris, ¿sí? Y normalmente los contenedores grises se utilizan en desechos biodegradables de manera general, ¿sí? Por ahí en las escuelas o en ciertos lugares se ven este tipo de contenedores. Muy bien. Entonces, nosotros conocemos ese tipo de clasificaciones. ¿Cuál es la diferencia de nuestro país a otros países en cuestiones de desarrollo? No solamente en cuestión económica, estamos hablando sobre todo para este tipo de problemas de conciencia ambiental. Existen países en donde se recicla la cuestión de entre el 80-90% de la basura que genera, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en México separamos la basura en dos clasificaciones, orgánico e inorgánico, ¿sí? Mientras que en países asiáticos existen 4 divisiones o 4 clasificaciones de la basura, que son combustibles, no combustibles, reciclable y de tamaño grande, ¿sí? Entonces es una gran diferencia nada más en cuestión de cómo clasificamos nosotros la basura, orgánico e inorgánico, y en otros países hacen otro tipo de clasificaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando que si lo clasificamos en varios tipos, por así decirlo, si hablamos de los plásticos, dentro de la clasificación de plásticos hay diferentes tipos de plásticos. Normalmente los plásticos que son más reciclados en nuestro país es el PET, que es el polietileno de tereftalato, y lo que es el HDPE, que es el polietileno de alta densidad, que son los contenedores de champús, cremas, entre otros productos, ¿sí? Son los tipos de plásticos que más se generan en nuestro país. Y si hablamos en cuestión específica de nuestro estado, el PET es en que en su mayoría se está reciclando y es el que se consume más y contamina más, ¿sí? Si hablamos de lo que es el polipropileno, también es uno de los plásticos que contamina porque se producen para contenedores de alimentos, ¿sí? Tú vas y compras comida para llevar y te dan este tipo de contenedores con este tipo de plástico, el cual no es reciclado en nuestro país. Solamente se recicla el plástico con código 1 y 2, los demás no son reciclables. Plásticos que hay que evitar en su totalidad su uso son los del PVC, ¿sí? Que es el polivinilo
de cloruro y lo que son las espumas de poliestileno y lo que es otros tipos de plásticos con numeración 7 que contiene bisfenol A, entre otras sustancias tóxicas para nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, comparándonos con países asiáticos, tiene que ver la cuestión de la cultura, influye mucho en esta parte de la conciencia ambiental, porque si hablamos de conciencia ambiental, sabemos que se contamina, ¿sí? Sin embargo, no hacemos nada, porque en Japón hay un pueblo que se llama Kamikatsu, ¿sí? Que en los últimos años, del 2017, 2018 a la actualidad, ellos realizaron una subclasificación de la clasificación que ya existe en Japón y hicieron una subclasificación de 45 categorías, en donde ellos destinan la cuestión de un día en específico para tirar, ¿sí? Lo que son telas, lo que son zapatos, porque tú vas a decir, es tela, es plástico, sí, pero ya está procesada de diferente forma, ya está en conjunto. No es lo mismo reciclar todas las botellas de PET, es solamente plástico, un tipo de plástico. A reciclar, por ejemplo, si tú desechas un tenis, estás hablando ahí de un tipo de plástico de la suela, otro tipo de plástico en la cuestión de las costuras, no es plástico, otro tipo de material en la cuestión de el diseño, si es tela, si es cuero sintético, o sea, son diferentes sustancias a final de cuentas. Entonces ellos realizaron una subclasificación de 45, ¿sí? Y en este es un pueblo, tienen lo que es un objetivo de reciclaje del 80 al 90% de reciclaje de las toneladas de residuos que producen de manera anual, ¿sí? Entonces, ¿por qué reciclan ellos? Debido a que como es un país montañoso, es poco apto para la cuestión de los vertederos de desechos, se quema al momento, entonces para no estar produciendo tanta contaminación, ellos decidieron realizar estas subclasificaciones, ¿sí? En cuestiones culturales, estamos hablando de que ellos la basura la tienen que separar antes de sacarla a tirar, de acuerdo a lo que es, tienen un folleto donde les establecen días para desechar ciertos residuos de basura que se producen en nuestro hogar. Si la basura no está clasificada o no están las bolsas correctas, porque son bolsas semitransparentes, no negras, ¿sí? No se llevan los que recogen la basura, no se llevan ese tipo de basura que no esté clasificada o que no esté separada de manera correcta, e implica que el gobierno te va a poner una multa, una por no clasificar la cuestión de la basura de manera correcta, siendo que ya se te avisó, y 2, por tener un acúmulo de basura frente a tu casa, siendo que no es correcto, de acuerdo a su cultura, ¿sí? Entonces, comparando la cuestión de conciencia ambiental de países asiáticos como Japón y México, considero que Japón tiene mejor cultura de conciencia ambiental para cuidar el medio ambiente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestro país? Somos conscientes de los productos que utilizamos, pero no somos conscientes de cómo desecharlos, porque nos gana, por así decirlo, la flojera o la pereza para hacer esas cosas, porque actualmente existen lugares, países, ciudades en donde prácticamente nadas entre la basura. ¿Y qué es lo que sigue haciendo la sociedad? Consumiendo cada vez más productos, porque la industria así lo hace, saca más productos para que tú los consumas y generes más basura, ¿sí? Entonces es un problema de actualidad la conciencia ambiental para disminuir la cuestión de los residuos que producimos o que consumimos de los diferentes productos procesados y embolsados que nosotros compramos, la cuestión de que la industria genera productos de desecho más rápido que no son tan duraderos porque las empresas requieren ganar dinero, entonces requieren producir en menor tamaño ciertos productos para que el consumidor compre más y se va generando más basura, ¿sí? Tenemos la conciencia, algunas personas, de lo que es correcto e incorrecto,
Y el no pasa nada no queda nada más en no pasa nada. A la larga multiplica ese no pasa nada por los millones de personas que somos al día. Cuánta basura es la que se genera a final de cuentas, ¿sí? Pero somos muy buenos para quejarnos que el gobierno no lo limpia, siendo que los que generamos esa basura somos nosotros los seres humanos, ¿sí? Entonces debemos ser muy conscientes del daño que se está ocasionando al medio ambiente para poder realizar lo que está realmente en nuestras manos, que es disminuir la cantidad de productos que nosotros utilizamos, separarlos de manera correcta, procesarlos y reutilizarlos, ¿sí? Porque en Japón la cuestión del reciclaje, hay una parte del reciclaje de la basura que la procesan y la convierten en cemento para hacer construcciones. Entonces es reutilizado, es mucho más barato, es menos contaminante procesar esa basura para producir otra sustancia nueva, ¿sí? Y poder seguir haciendo construcciones. Entonces debemos de ser realmente conscientes de lo que es la palabra conciencia ambiental, hacer conciencia de la clasificación de la basura en cuestión de orgánico e inorgánico, porque no nos cuesta nada ir al contenedor que le corresponde. Ya hay muchos lugares donde tienen ese tipo de contenedores, ¿sí? Donde reutilizan la cuestión de las botellas, tanto las tapas, las etiquetas, ¿sí? En cuestión de ropa y electrónicos también existen contenedores que no lo conoce la sociedad, pero sí existe esa clasificación. Pilas también tienen que tenerse en un contenedor. El aceite también se debe reutilizar porque normalmente se tira al drenaje y en el drenaje va y da lo que es la contaminación del agua, ¿sí? Entonces debemos ser muy responsables día con día de la conciencia ambiental. Muy bien. En cuestión de formación de compuestos químicos, los compuestos químicos se forman cuando se unen de manera química dos sustancias simples de metales o no metales o de sustancias complejas, ¿sí? Aquí se conoce esta unión como enlace químico. La formación de los compuestos químicos y su clasificación es de destacar que los productos con que interactuamos a diario son tan complejos en su estructura y formación que no se pueden ajustar por completo a la clasificación, ¿sí? Que nosotros conocemos. Entonces, se utiliza una clasificación de que los compuestos químicos de forma natural se pueden clasificar de esa forma, los compuestos químicos de manera natural o de manera artificial, en donde los compuestos naturales son los que produce la naturaleza, mientras que los compuestos artificiales son los que elabora el hombre con el uso de la tecnología a partir de compuestos químicos naturales o creados por el propio ser humano. ¿Qué significa? Si me van a decir, es que hay productos que dice, por ejemplo, que tienen soya, avena y 100% ingredientes naturales. No es cierto, no son naturales. ¿Por qué? Se utiliza la materia prima de manera natural, pero se procesa para que tú tengas ese producto. Por ejemplo, las bebidas en polvo, hay ciertas bebidas que dicen 100% naturales, en realidad no son naturales porque ya pasaron por un proceso de tecnología y de manos, por así decirlo, del ser humano para transformarse. Ya no es propiamente natural, ya es un compuesto artificial. Bien. Por ejemplo, si hablamos de compuestos naturales, hablamos de la seda formada por el gusano de seda, la madera que proviene de los árboles, lo que son las telarañas que producen las arañas, las frutas, las verduras, los seres vivos, bacterias, insectos, plantas y demás, ¿sí? Son compuestos totalmente naturales, ¿sí? Y muy complejos que nos proporciona la naturaleza. Mientras que los compuestos artificiales hablamos de la cuestión de urbanización, construcción de casas, medios de transporte, todos los existentes, ¿sí? La creación de electrónicos y electrodomésticos, la cuestión de celular, calculadoras, reloj, ventiladores, lavadoras y demás. La cuestión de la producción de la ropa y el calzado también es artificial, aunque diga 100% algodón,
pero ya pasó por un proceso artificial para convertirse en la ropa en la que está, el teñido, la coloración y demás. Ya se le adicionaron compuestos químicos. Y los alimentos enlatados y procesados son compuestos totalmente artificiales, ¿sí? Muy bien, también podemos convertir los productos naturales en artificiales y creer que son naturales, pero cualquier transformación de la materia donde haya intervenido el ser humano se convierte en un compuesto químico artificial o sintético. Queremos creer o nos autoengañamos que son compuestos naturales o son sustancias naturales, pero no, debido a que ya sufrieron una transformación por el hombre, ¿sí? Toda la materia es un compuesto químico complejo, está formada por sustancias complejas que a su vez se integran de moléculas que a su vez estas están compuestas por átomos, ¿sí? Es por eso que se conoce lo que es el concepto de enlace químico, que es la unión entre dos átomos donde los principales involucrados son los electrones de valencia, ¿sí? Estas fuerzas de atracción que mantienen unidos a los átomos o iones en un compuesto químico influyen ciertos factores, como son los electrones de valencia, la electronegatividad, la regla del octeto, la formación de iones y lo que se conoce como estructuras de Lewis, ¿sí? Muy bien. Los electrones de valencia, que son partículas subatómicas en las que se encuentran ubicadas en el último nivel de energía de cada uno de los átomos, es la capa más externa al núcleo, la más alejada, siempre están estrechamente relacionados con las uniones entre los átomos. A estas uniones se les llama enlaces químicos. Las interacciones entre los enlaces y los átomos dependen de una propiedad llamada como electronegatividad. Si hablamos de la configuración del átomo de carbono, que es carbono 1S2, 2S2 y 2P2, estamos hablando que el carbono en el último nivel de energía, que es el 2, ¿sí?, tiene 4 electrones en ese último nivel de energía. ¿Por qué 4 electrones? Porque estamos hablando que es el nivel 2, tiene subnivel S y P, se suman los exponentes y nos da el total de electrones de valencia que tiene en ese último nivel de energía. Si el último nivel energético ocupado por electrones en el carbono es el 2, el total de electrones en ese último nivel de energía son 4, por tanto tiene 4 electrones de valencia, ¿sí? Bien. La cuestión de la electronegatividad, que es la capacidad del núcleo de un átomo para atraer a los electrones cuando forma un enlace químico, depende de la fortaleza con que el núcleo de los átomos atrae a los electrones de valencia, y esta fortaleza será mayor cuanto menor sea el tamaño del átomo. ¿Sí? Es una energía de atracción de la cuestión de los electrones. ¿Sí? Bien, los átomos más pequeños son los que poseen mayor electronegatividad y los núcleos atraen con mayor fuerza a todos los electrones y en particular a los electrones de valencia, ¿sí? Existen tablas de valores de electronegatividad en donde se establece que los valores de electronegatividad disminuyen entre periodos, ¿sí?, y aumenta entre los grupos, ¿sí? Esa es la parte de estas tablas de electronegatividad. Bien, existe lo que es la teoría de enlace de valencia propuesta por Linus Pauling como una metodología para calcular los valores de electronegatividad a partir de las propiedades periódicas de los átomos, ¿sí? Como sustento esta teoría, que es propuesta por Gilbert Newton Lewis, establece la cuestión de las electronegatividades o nos ayudan a establecer diferencias de electronegatividades. En base a la teoría de enlace de valencia podemos hablar de que nos ayuda a predecir el tipo de enlace que va a presentar dicho compuesto o los compuestos, ¿sí? Bien. Para esto tenemos que conocer la regla del octeto, en donde el enlace químico es la unión química entre dos o más átomos iguales o diferentes. Todos los gases nobles tienen subniveles NS y NP llenos de electrones
y estos les confieren mucha estabilidad a los gases nobles, excepto el helio. El helio tiene 2 electrones de valencia, ¿sí? A esta estabilidad solo pueden acceder los demás átomos si comparten sus electrones de valencia y forman un enlace químico de manera que lleguen a tener 8 electrones en su último nivel de energía. A esto se le conoce como regla del octeto, esa estabilidad que tienen los átomos o los compuestos de tener 8 electrones de valencia, ¿sí? Bien, la teoría de enlace de valencia expone que un enlace se forma cuando dos átomos comparten un electrón de valencia cada uno y forman un par compartido, provocando un aumento de la estabilidad en el nuevo compuesto, ¿sí? Eso es lo que establece. Cuando se forma un enlace, que es un nuevo compuesto, hay una disminución de la energía del sistema y con ello un aumento en la estabilidad. Lewis establece lo que son las estructuras de Lewis propiamente, que es una representación punto-electrón que se le llama, de los electrones de valencia de cada uno de los átomos. Es por eso que la imagen que se muestra, tú puedes observar que un átomo de cloro por separado tiene 7 electrones de valencia. Esto corresponde solamente en grupos A, que de acuerdo al grupo al que pertenece, elementos representativos, grupo A, de acuerdo al grupo al que pertenece, son los electrones de valencia que tiene, ¿sí? Si hablamos de que otra molécula de cloro se une con la otra molécula antes mencionada de cloro y comparten electrones para completar ambos lo que es la regla del octeto, tener 8 electrones en su último nivel, ¿sí? Al formar un enlace compartiendo 2 electrones, los átomos de cloro cumplen con esta regla del octeto y tienen una estabilidad, ¿sí? Como compuestos o como moléculas biatómicas. Todos los átomos tienen diferentes valores de electronegatividad. La compartición de electrones para alcanzar la regla del octeto no es siempre equitativa, pues el átomo que mayor electronegatividad tenga también tendrá más cerca el par o los pares de electrones compartidos. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo tengo lo que es el sodio y quiero que me forme un compuesto con el cloro, es una transferencia de electrones, ¿sí? En base a la regla de electronegatividad o la tabla de electronegatividad, ¿sí? Yo tengo esta tablita. Tengo que buscar cuál es el valor de electronegatividad del sodio y del cloro, ¿sí? Los busco los valores. El sodio tiene una electronegatividad de 0.9, mientras que el cloro es de 3. Hago una resta y me queda una diferencia de 2.1. Esa diferencia de electronegatividad me puede o me predice, no es que pueda, en ocasiones puede que prediga el tipo de enlace que forma, en otras establece el tipo de enlace que me va a formar, ¿sí? Entonces, para valores altos de electronegatividad, que sean mayores a lo que es 1.7, significa que ese compuesto va a presentar un tipo de enlace iónico, mientras que en compuestos con electronegatividades entre 0.5 a 1.7 forman lo que es un enlace covalente polar. Valores de electronegatividad igual a 0.4 o menores, que sean 0, significa que ese compuesto está formando un enlace covalente no polar, ¿sí? Por eso nos ayuda la cuestión de la diferencia de valores de electronegatividad entre los átomos para formar un compuesto. Lo que esto nos lleva a la cuestión de formación de iones. La formación de iones significa que se forman los compuestos por los electrones de valencia y la regla del octeto. Estos iones son partículas con carga eléctrica positiva o negativa. Pueden ser cationes, aniones y poliatómicos. Los iones o los cationes positivos son átomos que han perdido sus electrones de valencia, mientras que los aniones son átomos que han ganado electrones de valencia, y los poliatómicos son un grupo de 2 o más átomos con carga positiva o negativa. Entonces, cationes son positivos, aniones son negativos, y cationes pues puede ser positivo o negativo dependiendo de la combinación de los 2 o más átomos. ¿Por qué necesitamos saber la formación de iones?
porque necesitamos saber la cuestión de su carga eléctrica, su comportamiento para la hora de formar un compuesto. Con ayuda del diagrama de Lewis, que es una estructura punto-electrón, ¿sí?, podemos identificar y representar lo que son los electrones de valencia. El sodio está en el grupo 1A de la tabla periódica, por eso es que solamente tiene un electrón. Mientras que el cloro está en el grupo 7A de la tabla periódica, significa que tiene 7 electrones en su capa de valencia. ¿Sí? El sodio transfiere su electrón al cloro y este completa sus 8 electrones de valencia, el cloro. ¿Qué es lo que sucede con el sodio? Los 7 electrones del cloro son, por así decirlo, compartidos con el sodio. No se los transfiere, él nada más se los comparte para que el sodio complete lo que son sus 8 electrones de valencia. ¿Sí? Entonces tenemos que el signo positivo me indica que perdió un electrón, mientras que el signo negativo me indica que ganó un electrón. ¿Sí? Eso es en cuestión de cargas de formación de iones, que también representa lo que más adelante veremos como número de oxidación. Esto es en compuestos iónicos, mientras que en compuestos covalentes, ¿sí?, cuando es una combinación de no metales, hablamos de que el cloro y el azufre comparten sus electrones para completar su octeto. ¿Sí? Si tú te fijas bien, en el caso del sodio y el cloro, yo mencioné una transferencia de electrones, mientras que el cloro y el azufre hacen una compartición de electrones. Se va diferenciando la cuestión de compuestos o enlaces iónicos y compuestos o enlaces covalentes. ¿Sí? Entonces, como el cloro está en el grupo 7A de la tabla periódica, tiene 7 electrones de valencia, y el azufre está en el grupo 6 de la tabla periódica, tiene lo que son 6 electrones de valencia. En este caso, el azufre está como positivo, está como catión, que significa que él pierde electrones para que el cloro pueda ganar esos electrones y completar los 8 de valencia, ¿sí?, como es el caso de lo que es el diclorosulfuro. Bien, las estructuras o diagramas de Lewis y la regla del octeto utilizan lo que son los electrones más externos de los átomos, que se conocen como los electrones de valencia, que son los responsables de enlazarse químicamente con otros átomos para formar lo que son los enlaces químicos y formar los compuestos. ¿Sí? Entonces, esta estructura de Lewis nos ayuda a representar los electrones de valencia, mientras que el modelo es sencillo, consta de representación de los electrones de valencia en forma de puntos. ¿Sí? Para eso sirve la estructura de Lewis. Aquí hay una fórmula, por así decirlo, no es general, es nada más una guía de cómo se acomodan la cantidad de electrones, ¿sí?, que tiene cada uno de los elementos. Si hablamos de cationes, carga positiva, significa que sufre una oxidación, se pierden electrones. ¿Y cómo es que se representa? El litio está en el grupo 1A de la tabla periódica, tiene un electrón de valencia, por eso se puede representar con nada más el signo positivo o se pone más 1. En el caso del calcio aplica lo mismo, está en el grupo 2A de la tabla periódica, por eso es que tiene 2 electrones de valencia. El aluminio está en el grupo 3A de la tabla periódica y tiene 3 electrones de valencia. Ojo, me vas a decir, el aluminio está en el 3A, significa que el boro también tiene 3 electrones de valencia, ¿sí? Y es positivo. El boro es un metaloide, significa que se puede comportar como metal y no metal. El punto aquí es que tú diferencies metales de no metales, porque los no metales en la formación de iones pueden ser o pueden actuar como cationes y como aniones, ¿sí?, dependiendo de con quién estén combinados. Si los no metales están combinados con metales, tienen el comportamiento de aniones, mientras que si están combinados entre no metales, ahí va a cambiar su comportamiento. Por ejemplo, el cloro como anión tiene una carga de 1 o de menos 1, es negativa su carga. Si tú te fijas bien,
ahí viene una anotación que dice, está en la séptima columna, está en el grupo 7 de la tabla periódica, sus valencias o sus electrones de valencia puede ser +7 o -1. Significa que si está formando otro tipo de compuesto entre no metales, puede comportarse como catión positivo o como anión negativo, ¿sí? Lo mismo sucede con el oxígeno, está en el grupo 6 de la tabla periódica, puede compartir 6 electrones o ganar 2 electrones, que es cuando está en negativo. Lo mismo sucede con el nitrógeno, está en el grupo 5 de la tabla periódica, por tanto puede compartir 5 electrones cuando es +5 y puede ganar 3 electrones cuando es carga negativa, ¿sí? Bien, esa es una diferencia que hay que tener muy en cuenta. Bien, los enlaces químicos, que son unidades estructurales, se pueden clasificar en 3 tipos, lo que son enlaces iónicos, enlaces metálicos y enlaces covalentes, ¿sí? Lo que son los enlaces covalentes se pueden clasificar en 2, sustancias covalentes atómicas o lo que se le conoce como enlace covalente no polar, y lo que son enlace covalente polar o sustancias covalentes moleculares, que también se les llama. Bien, el enlace iónico pues, son compuestos iónicos lo que forman, y los enlaces metálicos son sustancias metálicas, ¿sí? Bien, las características básicas que tienen los enlaces, si hablamos del enlace iónico, es una combinación entre un metal y un no metal. Siempre va a haber una transferencia de electrones, son sólidos, cristalinos, tienen puntos de fusión y ebullición elevados, son solubles en agua, conducen la electricidad, ya sea que estén de manera fundida o en disolución, y no conducen la electricidad en estado sólido. Por ejemplo, tenemos ahí la cuestión del cloruro de sodio, que es una sal, ¿sí? Bien. Mientras que los enlaces covalentes son compuestos formados por no metales, comparten electrones, se clasifican en 2 tipos. Lo que son enlace covalente polar, que son 2 no metales diferentes y comparten electrones, y lo que son los enlaces covalente no polar, ¿sí? Que es un mismo no metal, por así decirlo, o moléculas diatómicas que se comparten electrones entre sí. Los enlaces covalentes, tanto polar como no polar, pueden ser sólidos, líquidos o gases. Forman moléculas, tienen bajos puntos de fusión y ebullición, ¿sí? Son insolubles en agua, solubles en solventes no polares, no conducen la electricidad, ¿sí? La solubilidad y conductividad varía de una sustancia a otra si hablamos de moléculas diatómicas, al igual que sus puntos de fusión y ebullición. Pero en general, formando compuestos, sus puntos de fusión y ebullición son bajos y totalmente insolubles en agua. Por ejemplo, en polar tenemos lo que es el gas metano, el dióxido de carbono, el agua, ¿sí? No conduce a electricidad y su punto de fusión y ebullición son bajos, a diferencia de los enlaces iónicos, ¿sí? Tenemos como no polares la cuestión del grafito. Hablamos del grafito, es el carbono, el diamante, moléculas de hidrógeno, ¿sí? O de oxígeno. Depende de la molécula si presentan la cuestión de puntos de fusión o ebullición elevados. Y el último enlace, que es metálico, se forma únicamente entre los metales, comparten electrones, forman una red metálica que se le llama, son sólidos cristalinos, dúctiles y maleables, sus puntos de fusión y ebullición son elevados y son totalmente insolubles en agua, como por ejemplo la plata. Bien, la clasificación de compuestos químicos es una clasificación importante y bastante compleja, por así decirlo, si no sabes identificar la cuestión de sus puntos clave que tiene. De manera simple podemos decir que un compuesto químico inorgánico está formado por una combinación de átomos donde el carbono no es el principal componente, mientras que los compuestos químicos orgánicos están formados por carbono e hidrógeno en su mayoría y pueden tener otros no metales en menor proporción. ¿Sí? Bien, de manera general, por así decirlo, los compuestos químicos se clasifican en inorgánicos
y en orgánicos. Y la clasificación más sencilla que se debe tomar en cuenta o la debes conocer, ¿sí? No la utilizamos mucho, pero es importante conocerla o elemental conocerla, la cuestión de los compuestos químicos como sustancias simples y compuestos. ¿Sí? Los inorgánicos dijimos que son los formados por distintos elementos, sea metal o no metal, ¿sí? Que su componente más abundante es el agua, mientras que los orgánicos están formados en su mayoría por carbono e hidrógeno y otros elementos como nitrógeno, azufre, fósforo, boro y algunos halógenos que están en menor proporción. Es una de las clasificaciones más básicas. La otra clasificación ya más específica, de acuerdo a ciertas características, hablamos que los compuestos químicos inorgánicos se pueden clasificar o pueden ser clasificados por el número de elementos, su función química y el tipo de enlace que forman. Por el tipo de enlace que forman es muy sencillo, es un compuesto iónico o es un compuesto covalente, ¿sí? En cuestión de número de elementos, se clasifica si son binarios, que significa dos elementos, por ejemplo el cloruro de sodio, el dióxido de carbono, el agua, entre otros. Mientras que los ternarios, que significa que tienen tres elementos, pueden ser, por ejemplo, lo que es el ácido nítrico, lo que es el carbonato de calcio, entre otros. Y lo que son poliatómicos, que significa 4 elementos o muy raras ocasiones 5 elementos, ¿sí? Como por ejemplo el tiosinato de potasio, que es el primer compuesto que te aparece ahí, y lo que es el bicarbonato de litio, ¿sí? Entonces son ejemplos de compuestos diatómicos. En cuestión de función química, se pueden clasificar en óxidos, ácidos, bases y sales. ¿Cómo identificar cada una de estas funciones? Muy sencillo. Los óxidos están formados por cualquier elemento más el oxígeno. Si está presente el oxígeno, es un óxido, ¿sí? Mientras que los ácidos contienen lo que es el ion hidrógeno como catión, ¿sí? Y lo libera en contacto con el agua, formando soluciones ácidos que se le llaman. ¿Sí? Forzosamente los ácidos contienen el ion hidrógeno, ¿sí? Del lado izquierdo de la fórmula. Si está del lado derecho de la fórmula, ya estamos hablando ahí que es otro tipo de compuestos, ¿sí? En las bases es muy sencilla identificarlas, son compuestos ternarios y formados por el catión hidroxilo, ¿sí? Bien, como anión, el hidroxilo está como anión. Entonces, cualquier metal con el OH significa que se está formando o es una base, ¿sí? Tiene esa función química, ese compuesto. Mientras que las sales es la combinación de un metal con un no metal, ¿sí? En el caso de los óxidos hay dos tipos, óxido metálico, que es el oxígeno con cualquier metal, y el óxido no metálico, que es el oxígeno con los no metales. En el caso de los ácidos pueden ser hidraácidos y lo que son oxiácidos, que ya son compuestos ternarios, ¿sí? Hidraácidos son binarios. Las bases solamente es metal con el OH, no hay ninguna otra, mientras que las sales pueden ser binarias, ternarias o cuaternarias. Siempre va a estar presente un metal y los otros elementos son no metales, y es una de las clasificaciones más específicas que tienen los compuestos químicos inorgánicos. Bien. En lo que es 1919 surge lo que es la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿sí? Esta organización establece lo que son estándares globales en la simbología y protocolos operacionales para la química, ¿sí? Establecen lo que son los sistemas de nomenclatura, que es la manera de escribir los nombres y fórmulas de los compuestos de manera correcta en todas partes del mundo. Por eso es que surge esta organización, la UPAC, por sus siglas en inglés, ¿sí? Y nombra o formula los compuestos. Para nombrar o formular los compuestos es necesario conocer lo que es el nombre del elemento y su número de oxidación o valencia. Por eso es que anteriormente te mencionaba que era muy importante los electrones de valencia, que me representan los números de oxidación que me ayudan a nombrar los compuestos, ¿sí? Bien, a partir de la creación de la UPAC se logra estandarizar los conceptos y manejo de sustancias en todos los países, lo que propicia el entendimiento de las investigaciones
y colaboraciones con el avance de la ciencia en el mundo. Bien. Tenemos que conocer lo que es la definición de número de oxidación o estado de oxidación, que es el número de electrones que los átomos pierden, ganan o comparten cuando se combinan para formar compuestos químicos. Se representan con números enteros. Cuando es positivo para elementos que pierden electrones y negativos para elementos que ganan electrones, ¿sí? Ese número. La pérdida o ganancia de electrones puede ser total en compuestos iónicos o parcial en compuestos covalentes. Por ejemplo, el cloruro de sodio es un compuesto iónico, ¿sí? Ahí la pérdida es una pérdida que tiene el sodio con el cloro de electrones. Bien. Las reglas para determinar el número de oxidación que existen se verán más adelante en otros cursos. Bien. En cuestión de nomenclatura de compuestos químicos inorgánicos existen 3 metodologías. La cuestión de tradicional. La nomenclatura tradicional utiliza prefijos y sufijos para indicar los números de oxidación de los átomos, metal o no metal, que intervienen en una fórmula. ¿Cuáles son los prefijos que utiliza esta nomenclatura? Son lo que es el prefijo hipo, hiper o per, el nombre del elemento. El sufijo es la terminación, ¿sí? Que es oso o ico, dependiendo los electrones de valencia que tiene. Por ejemplo, si hablamos de estas fórmulas, es óxido cuproso, ¿sí? El cup, lo que está en rojo, me habla de la raíz del nombre del elemento y tiene terminación oso debido a la cuestión de su número de oxidación, que solamente es 1 en el caso del oro. En el caso del otro compuesto dice anhídrido hipocloroso, ¿sí? La cuestión del prefijo hipo, la cuestión del nombre del elemento con el cambio o sufijo de la terminación oso. En el caso de cuando se utiliza nomenclatura tradicional para compuestos, ¿sí? Existen algunos elementos que cambian su nombre por su raíz griega o latina correspondiente. Por ejemplo, el cobre, que es cuprum, el oro, que es arum, plata, argentum, hierro, ferrum, plomo, plumbu, azufre es sulfurum, nitrógeno es nitrum y estaño es estaño, ¿sí? La cuestión tradicional, si hablamos del anhídrido hiposulfuroso, ¿sí? Cambia el nombre de azufre por sulfuro o sulfuroso, ¿sí? Esos son los que cambian. Tenemos, por ejemplo, también se le llama sistema Ginebra, el uso de prefijos y sufijos, ¿sí? Lo que son elementos con solamente un número de oxidación, no cambia. Si son metales, no cambia su nombre, su terminación. Si son elementos con 2 números de oxidación, por ejemplo el hierro y el cobre, tenemos terminación oso para el elemento que tiene menor número de oxidación, ¿sí? Si es 2, y cuando es un número de oxidación mayor tenemos terminación ico, es lo que cambia. Elementos con más de un número de oxidación ya utilizamos el prefijo hipo y terminación oso, solamente terminación oso, terminación ico y per, cuando ya es un número de oxidación mucho más alto es per con terminación ico, ¿sí? Si no está en ese número de oxidación, podemos utilizar terminación ico o oso. Por ejemplo, el cloro, que tienen varios números de oxidación dependiendo de con quién esté combinado. Si tiene número de oxidación más 1 como catión, es hipocloroso. Si tiene más 3, va a ser nada más cloroso. Si tiene más 5, va a ser clórico. Y si tiene 7, que es el máximo, porque está en el grupo 7 de la tabla periódica, no puede tener más, puede tener menos, de acuerdo con quién se combine. Va a ser perclórico, ¿sí? Combinado con el hierro va a ser cloruro ferroso, cloruro férrico y cloruro sódico o de sodio, ¿sí? Dependiendo con quién esté combinado. Bien. En el sistema o en la nomenclatura sistemática, que se le llama, también se le conoce como tradicional, utilizamos prefijos numéricos para indicar el número de átomos de los elementos que participan en una fórmula química.
Prefijos griegos que me indican cantidad de números. Hablamos de mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona y deca. Y hay otros prefijos numéricos, ¿sí? Estos son como que los más comunes. Bien, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el pentaóxido de dicloro. Penta significa que son 5 átomos de oxígeno. Óxido es, por así decirlo, el nombre común del oxígeno en la nomenclatura. No es oxígeno o pentaoxígeno, no. El oxígeno cambia su nomenclatura como anión, lo que es el oxígeno, y el azufre cambian su nomenclatura como aniones. El oxígeno pasa a ser óxido y el azufre pasa a ser sulfuro, ¿sí? Son los que cambian su nomenclatura. Todos los demás nada más cambia su terminación a uro. Lo que es el sulfuro de dihidrógeno, que me indica que el prefijo di son 2 átomos de hidrógeno. El tetrahidruro de silicio, el dióxido de carbono, ¿sí? El trióxido de azufre, monóxido de nitrógeno, pentaóxido de fósforo, heptóxido de dicloro, ¿sí? Me van indicando el número de átomos de ese elemento. En la tradicional, la nomenclatura Stock se utiliza en compuestos iónicos e indica con números romanos el número de oxidación de los cationes metálicos que intervienen en una fórmula química, el cual se escribe entre paréntesis al final de la fórmula. Por ejemplo, óxido de cobre 2 significa que el cobre tiene número de oxidación 2. El óxido de hierro 3, óxido de aluminio, bromuro de cobre 1, bromuro de cobre 2, cloruro de hierro 2, cloruro de hierro 3, sulfuro de níquel 2 y sulfuro de níquel 3. ¿Sí? El número romano me especifica el número de oxidación que va a tener ese metal con esa combinación y esa cantidad de átomos. Bien, los óxidos, como son compuestos químicos binarios, formados por la combinación del oxígeno con un metal o un no metal, su nombre genérico es óxido, ¿sí? O óxidos, ya que el anión oxígeno es común en ambos. Muy bien. Se escribe primero el nombre del metal o del no metal, seguido del símbolo de óxido, cada uno seguido del subíndice numérico que indica el número de átomos combinados en la fórmula química que representa el compuesto. Yo tengo aquí, por ejemplo, una fórmula general, por así decirlo, para identificar su tipo de nomenclatura. Si hablamos de óxidos combinado con un metal, hablamos de óxido metálico u óxido básico, que también se le llama. El tipo de nomenclatura que se utiliza para nombrarlos es la nomenclatura sistemática y la nomenclatura Stock. A diferencia de lo que es el óxido combinado con elementos no metálicos, forman óxidos ácidos o anhídridos, que también se le da ese nombre, y pueden nombrarse con los 3 tipos de nomenclatura: tradicional, sistemática y Stock, ¿sí? Porque estamos hablando que los óxidos metálicos existen y pueden formar más de un tipo de catión, ¿sí? Por los metales de transición, en este caso se sigue el mismo procedimiento y al final se escribe entre paréntesis el número romano que indica el número de oxidación del catión metálico, ¿sí? Si hablamos del óxido de sodio, es un metal, se llama en la tradicional es óxido sódico. En la Stock especificamos su número de oxidación. Si hablamos del óxido de plomo 4, ¿sí? O el óxido plúmbico, que se le llama, también existe el óxido de plomo 3, ¿sí? Entonces cambia los números romanos para especificarme la cuestión de los átomos. En el caso de los óxidos no metálicos, existen los 3 tipos de nomenclatura. Si hablamos del óxido de nitrógeno 3, el anhídrido nitroso, ¿sí? El trióxido de dinitrógeno. Acuérdate las especificaciones para cada una de las nomenclaturas. Son muchas reglas que hay que aprender para saber nombrar de manera correcta los compuestos. En el caso de los ácidos, que son sustancias que contienen al ion hidrógeno como catión,
combinado con uno o dos elementos no metálicos y lo liberan en contacto con el agua, hablamos de que el nombre genérico es ácido, ¿sí? O la palabra ácido. Y el nombre específico depende del anión. Si me dicen ácido, forzosamente lleva el hidrógeno del lado izquierdo de mi fórmula, ¿sí? Los ácidos se clasifican en dos: hidraácidos, que es la combinación del hidrógeno con un no metal, tienen los tres tipos de nomenclatura, mientras que los oxiácidos es el hidrógeno, un óxido no metálico que se le llama que es un oxianión, y la nomenclatura puede ser sistemática y stock, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de hidraácidos, ¿sí? Son compuestos binarios, nomenclatura stock es cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno. Siempre va la palabra hidrógeno al final. Si en español, recuerda que en cuestión de las nomenclaturas hay ahí un cambio. En inglés, pues sería al revés la cuestión de la nomenclatura. En español la palabra hidrógeno siempre se va a mencionar al final. ¿Por qué te menciono esto? Porque para escribir la fórmula, ¿sí? Pues siempre se va a escribir en cuestión de fórmula primero el hidrógeno y después el otro elemento, ¿sí? En cuestión del nombre es lo contrario. En el nombre escribimos primero el elemento que escribimos al final en la fórmula y al final escribimos el elemento o el nombre del elemento que escribimos primero en la fórmula, en compuestos binarios, ¿sí? De manera tradicional, si lleva la palabra ácido, ¿sí? La cuestión de la terminación, o más que nada la raíz del nombre del segundo elemento, clor, y terminación hídrico, ¿sí? En el caso de los hidraácidos. Por eso es ácido clorhídrico, ácido sulfídrico, ácido fluorhídrico, ácido bromhídrico, ¿sí? Esa es la terminación. En el caso de los hidruros, el hidrógeno está del lado izquierdo. Perdón, el hidrógeno está del lado derecho de la fórmula, se conocen como hidruros, no los menciona por ahí su libro, pero es importante que los conozcan. Los hidruros, que también existen. Los hidraácidos se clasifican, o bueno, se conocen lo que son los dipróticos, los monopróticos, ¿sí? Entonces, esos también entran dentro de la clasificación de los ácidos que son binarios, los hidraácidos principalmente. Los hidruros cambia el hidrógeno del lado derecho de tu fórmula, ¿sí? Por eso es que te mencionaba que si me dicen ácido, el hidrógeno tiene que estar tiene que estar del lado izquierdo de la fórmula, y si está del lado derecho de la fórmula ya es un hidruro, no lo clasificamos directamente como ácido, pero entra dentro de la formación de este tipo de compuestos, ¿sí? Tiene los dos tipos de nomenclatura: la stock, que sería hidruro de nitrógeno 3, hidruro de fósforo 3, hidruro de arsénico, y en cuestión tradicional lo conocemos como amoníaco, fosfina, arsina, ¿sí? Son hidruros que existen, no son propiamente ácidos, pero existen o están dentro de la clasificación de este tipo de compuestos, ¿sí? En cuestión de los oxiácidos, son compuestos ternarios covalentes, se forman por la combinación del hidrógeno con un oxianión, ¿sí? Que significa que está formado por un no metal con el oxígeno. Pueden ser monopróticos, dipróticos y polipróticos, ¿sí? Entonces, en el caso de los oxiácidos, aquí requiere saber un poquito más de nomenclatura, ¿sí? A final de cuentas son ácidos, pero con lo que se le llama iones poliatómicos, que era lo que te mencionaba en formación de iones. Los iones poliatómicos son estos que se menciona como nitroso, nítrico, sulfuroso, sulfúrico, hipocloroso, cloroso, perclórico, bromoso, yódico, permangánico, bórico, ¿sí? Fosfórico. Esos son iones poliatómicos, ¿sí? Combinados con el hidrógeno me forman lo que son oxiácidos. Siempre va a ir la palabra ácido, por ejemplo, ácido nítrico, ácido perclórico, ácido sulfuroso. Cambia la cuestión de lleva la palabra ácido
por el cambio de la terminación hídrico, oso o ico, ¿sí? Dependiendo si es terminación oso, cambia a ito, ico cambia a ato, ¿sí? Se escribe siempre la palabra ácido primero, seguido del nombre del anión en base a las tablas. Los aniones son tablas que ya existen. Si el anión termina en ito, se cambia por oso, ¿sí? Por ejemplo, la cuestión del ácido nítrico, ¿sí? Cambia a nitroso, que es por ahí lo que menciona su libro de texto, las reglas para nombrar este tipo de compuestos bastante complejos. En cuestión de las bases o hidróxidos metálicos tienen una fórmula general, por así decirlo, que es un metal con el OH, donde M es metal, X es el número de oxidación del metal, en todo caso que lo tenga. Por ejemplo, si hablamos del calcio, el hidróxido de calcio, sería ahí un número de oxidación 2, ¿sí? Del metal intercambiado como subíndice del hidroxilo. El nombre genérico es hidróxido o hidroxilo, se nombra primero siempre, seguido de la posición D, preposición D y al final el nombre del metal, ¿sí? El metal más el hidroxilo tienen una nomenclatura sistemática y stock. También está la sistemática, pero es... la tradicional. Esa no aplica aquí. Si hablamos de la nomenclatura stock, siempre va primero la palabra hidróxido. Por ejemplo, hidróxido de cesio, hidróxido de calcio, que es lo que aquí se menciona en la fórmula. La X representa el subíndice de 2 del calcio. El calcio viene siendo carga como catión 2. ¿Sí? Seguido por ahí mencionaba la cuestión de la valencia. Hidróxido de oro, monóxido de cesio, mono porque es solamente uno. Dihidróxido de calcio indica que son 2 hidroxilos, ¿sí? Más el calcio. El monóxido de oro. Hidróxido de zinc, hidróxido de cobalto 3 o trihidróxido de cobalto y así sucesivamente, ¿sí? Las bases son muy sencillas de nombrar o identificar. Si está entre paréntesis, el subíndice me indica el número o el estado de valencia del metal, ¿sí? Y se escribe con número romano si es la stock. Las sales es una combinación entre metales y no metales. Pueden ser de 3 tipos: binarias, ternarias u oxisales. Y las sales ácidas que se conocen, ¿sí? Las binarias son ácidos binarios, ¿sí? Se producen por la combinación de ácidos binarios. Ternarias u oxisales son oxiácidos, la combinación de oxiácidos, de ahí se obtienen. Y las ácidas son ácidos di y polipróticos. La nomenclatura puede ser los 3 tipos: tradicional, sistemática y stock. En cuestión de las sales binarias, la sistemática o tradicional, que también se le conoce, hablamos del bromuro de sodio, dicloruro de hierro, tricloruro de hierro. Y en la stock hablamos del bromuro de sodio, cloruro de hierro 2, cloruro de hierro 3, ¿sí? Y así nos podemos ir. Son muy sencillas de nombrar e identificar. Bien. En cuestión de las sales ternarias u oxisales, estamos hablando ahí de que ya son combinaciones de un metal con un ion poliatómico, ¿sí? Hablamos del carbonato de calcio, carbonato de calcio 2. La sistemática es algo complicada, que también la presenta este tipo de nomenclatura. No se usa mucho por la cuestión de que es algo complicada, que dice monocarbonato de calcio, diperclorato de hierro. Ya en cuestión de pronunciación, nomenclatura, ya es un poquito más complicado. En cuestión de las sales ácidas, que están formadas por aniones, que son los iones poliatómicos, ¿sí? Con un catión metálico me forman la sal y se pueden nombrar de manera tradicional como hidrógeno carbonato de sodio, dihidrógeno fosfato de potasio,
que viene siendo la nomenclatura sistemática, ¿sí? Tiene este tipo de nomenclaturas. Ya en cuestión de compuestos inorgánicos en la vida cotidiana, hablamos que la mayoría de las sustancias químicas de uso cotidiano, tanto en el hogar como en la industria, se les conoce más por su nombre común o coloquial que por su nombre químico. Dicen, todos los espacios vitales en los que se desarrolla la actividad humana se encuentran presentes los compuestos químicos, tanto orgánicos como inorgánicos. Más en nuestras casas utilizamos los compuestos inorgánicos, ¿sí? Sus usos y aplicaciones implican tanto beneficios como riesgos o desventajas si no se tiene el conocimiento preciso de su reactividad química. Es por eso que te mencionaba al principio la cuestión de la conciencia ambiental, que es muy importante debido a que utilizamos diversos compuestos para limpiar nuestros hogares o nuestros espacios en donde desarrollamos diferentes actividades. Si hablamos de los hidrocarburos que se utilizan como combustibles, principalmente gasolina, diésel, aunque son de naturaleza orgánica, contienen pequeñas cantidades de azufre, ¿sí? El azufre combinado con el nitrógeno de la atmósfera forman lo que son óxidos de nitrógeno y producen lo que son los gases contaminantes que aumentan, por así decirlo, la formación de la lluvia ácida, ¿sí? Con todos los demás compuestos que se forman en la atmósfera, lo que nos da la cuestión del efecto invernadero. Son los responsables. Si hablamos de fertilizantes sintéticos, que están constituidos principalmente por nitrógenos, fósforos, óxidos de potasio, la ventaja de utilizarlos es que ayuda al crecimiento de las plantas, favoreciendo la formación de flores y frutos para producirlos en mayor cantidad, ¿sí? Pero si se usan en exceso y sin control, contaminamos la cuestión de los mantos acuíferos subterráneos, provocando lo que es la acidificación del suelo y por tanto se produce la cuestión de la desertificación de los suelos, que quiere decir que ya no se puede cultivar ninguna otra tipo de alimento en ese terreno, ¿sí? Otros productos de naturaleza inorgánica se utilizan en el hogar, sobre todo en la cuestión de labores de limpieza, como por ejemplo los limpiadores para los sanitarios, ¿sí? Que contienen lo que es ácido clorhídrico o lo que es hidróxido de sodio o de potasio, ¿sí? Que son productos corrosivos para la piel, o si los dejas más del tiempo que establecen la etiqueta, produce vapores y a veces la gente pues tiene alergias a ciertas sustancias, produce alergias, irritación en la nariz, en los ojos y excedes la cuestión del uso o la concentración. Entonces la aplicación de estos productos nos facilitan las actividades domésticas, sin embargo su manejo debe ser muy cuidadoso y apropiado, ya que estamos muy en contacto con todos estos compuestos químicos a final de cuentas, que nos facilitan toda la vida en nuestras diferentes actividades, ¿sí? Y esto es todo el contenido de etapa 4. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.